Hermanos, hermanas, estamos en el tercer domingo de Pascua y dentro de poco ya entraremos también en el corazón de este tiempo pascual, recordando 50 días. ¿Por qué? Ya antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se celebraba ese tiempo para recoger las cosechas, la fiesta de recoger las cosechas de los sembradíos, las cosechas, que era la fiesta pues de Pentecostés. Pero en ese tiempo, hermanos, pues se celebraba la bondad del Señor, que el Señor hace germinar de la tierra muerta, en la tierra infértil, el Señor hace germinar frutos, los cultivos, está el cultivo, pero es el Señor el que fecunda la tierra, el que es el Señor de la vida. Y así pues 50 días celebrando también, celebrando la bondad del Señor que permite recoger el fruto también del trabajo, de los cultivos. Pues bien, hermanos, estamos en el tiempo pascual y celebramos esta presencia continua. Todos los días celebramos esta presencia del Señor. Hoy hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, al inicio del tiempo pascual, recomendaba, leamos y meditemos los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, en los Hechos de los Apóstoles encontramos una predicación. Pero hoy quisiera, hermanos, un poco que pusiéramos nuestra atención en la predicación. Pedro, Santiago, Juan, San Pablo, todos los apóstoles, hermanos, hay una predicación que parte, podemos decir, ¿desde dónde parte la predicación? Parte desde este encuentro personal con el Señor, porque ellos lo tocaron, ellos lo vieron, ellos participaron a la muerte, participaron a la vida de nuestro Señor. Ellos le conocieron muchos gestos, conocieron su humanidad y su divinidad también. Algunos recordando, solo Santiago, Pedro y Juan conocieron ese momento de gloria en el monte Tabor. Pues bien, los apóstoles, los predicadores, la iglesia que evangeliza, parte, hermanos, desde la experiencia. Lo que hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos oído. A nosotros, que lo hemos visto y tocado, queremos que ustedes también participen a esa comunión, participen a esa gloria, a esa alegría. Ahora, hermanos, en la predicación escuchamos de San Pedro, hoy en la primera lectura nos habla nos da un anuncio, las profecías se han realizado, se han cumplido. Esas promesas Dios las ha cumplido. Queridos hermanos, muchas veces nos olvidamos, en la predicación no puede faltar, cuando escuchamos una predicación, no puede faltar la escritura. Porque podría ser que a través de la radio y de la televisión escuchamos muchas predicaciones, pero no encontramos la escritura, no escuchamos los salmos, no escuchamos las profecías, los libros de los profetas, no escuchamos los libros históricos, no escuchamos el Antiguo Testamento. Tal vez algunos predicadores prefieren recordar solo las hazañas y las obras de San Pablo y San Pedro. Pues bien, hermanos, la predicación es una sola y es nuestro Señor Jesucristo, vencedor de la muerte, el vencedor de la muerte, el que se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y eso, hermanos, yo creo que es importante para nosotros. Cuando escuchamos el anuncio del Evangelio desde nuestro corazón, yo creo que el Señor pone en nuestro corazón esa misma respuesta de la Virgen María, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu voluntad, que se haga en mí, Señor, esa alianza que tú has buscado que has celebrado con el pueblo de la antigua alianza, la celebra conmigo. Qué maravilloso poder, hermanos, nosotros que podemos en momentos de oración, en momentos de familia, en muchos momentos, de verdad, poder entrar con oración, en la oración, poder entrar en la Escritura, en la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace viva cada vez que se proclama y busca corazones para que sea creída, para poder dar los frutos de la fe.
Queridos hermanos, pues escuchábamos en esta primera lectura San Pedro, y junto con los primeros discípulos y apóstoles del Señor, nos invitan a mirar a Jesucristo, pero ya a reconocerlo presente en la historia, en la Escritura, anunciado al pueblo, y ese pueblo pues que esperaba un guerrillero, esperaba un mágico, que esperaba un hombre excepcional. Y bien, para nosotros, queridos hermanos, no podemos esperar ni imaginar, sino aquel que se nos ha anunciado en la Escritura, en la palabra de Dios. No podemos esperar en otro. Él es el único, Él es la palabra del Padre, es el verbo del Padre, nos dirá San Juan. Por eso, queridos hermanos, qué maravilloso hoy en la segunda lectura. En la segunda lectura nos dice San Pedro: ustedes, queridos hermanos, han sido comprados, ustedes han sido presentados al Padre, no por oro ni plata, podemos decir por los bienes materiales, mucho menos tampoco por nosotros mismos, por nuestras obras, sino que hemos sido comprados y somos presentados al Padre por el sacrificio de Cristo, por su sacrificio, con su cuerpo y con su sangre. El Señor nos purifica, Él mismo nos purifica y nos presenta al Padre. Queridos hermanos, de manera que la Iglesia por los siglos anuncia: el hombre y la mujer ha recibido una dignidad en el sacramento del bautismo. Una dignidad, vivamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con su cuerpo y con su sangre, desde la cruz, nos envía su Espíritu para que seamos nuevas criaturas, nueva creación, gracias al bautismo. Y eso, hermanos, nosotros hacemos la experiencia que cada día faltamos de caridad, cada día pecamos en pensamientos, en palabras, obras o en omisión. Cada día nos vemos pobres, nos vemos que todavía no estamos todavía. Pero bien, el Señor nos manda ese Espíritu Santo, nos manda el mismo Señor, el Consolador, para que nosotros nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre y podamos caminar con Él. Aquí el Evangelio, maravilloso. Están dos hombres caminando. Están caminando y están hablando de las Escrituras, están hablando de la palabra de Dios, pero no habían reconocido, porque el Señor no les había desvelado ese gran misterio, no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, cuánto es importante la oración de cada día. Antes de abrir la Escritura, antes de abrir la Biblia, es necesario pedir el Espíritu Santo para entrar en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, entrar con Él en la relación con el Padre, con el mismo Padre en la Trinidad. No sea, hermanos, pues que nuestro camino siempre, de cada día, sea un camino en la tristeza. ¿Por qué? Porque leo la palabra de Dios, pero yo espero otra respuesta. Como esos discípulos, yo conozco las Escrituras, pero estoy esperando otro Mesías, no el que se me anuncia. Pues bien, queridos hermanos, puede ser que también nosotros nos olvidemos de pedir verdaderamente encontrarnos con Él. Y será Él mismo abrirnos nuestros ojos, abrir nuestro corazón para encontrarnos. Y nos dice pues el Evangelio, el Señor ahí en ese momento en que partió el pan, se partió, Él mismo se hizo reconocer por el corazón, ese corazón de los discípulos. Queridos hermanos, pídele esa gracia al Señor. También tú, yo pienso que cada día tú abres la Biblia, la Escritura, para encontrarte con el Señor. Pídele al Señor esa gracia. La palabra de Dios viene celebrada. No podemos separar la palabra de Dios de la Eucaristía. Muchos sí, muchos lo hacen. Muchos se quedan solo con la palabra de Dios y rechazan el banquete de la Eucaristía.
Nosotros estamos llamados por el mismo Señor a reconocerlo, no solo en la Escritura, no solo en las profecías, no solo en el Evangelio predicado. Estamos llamados a reconocerlo y Él nos pide, nos invita a reconocerlo en su cuerpo y en su sangre. Pidámosle al Señor esta gracia. Necesitamos de la confesión, porque sin la confesión, sin el perdón de nuestros pecados, no podríamos también creer en este pan vivo para nosotros. Si no, seríamos como Tomás también, que queremos conocer a otro Señor. Pidámosle esta gracia pues al Señor, reconocerlo en el cuerpo, con su cuerpo y en su sangre, en la Eucaristía. Pedir al Señor que no venga a faltar cada día el pan de la palabra para nuestra alma, que no venga a faltar para nuestra familia también. La lectura, la oración, la meditación de cada día de la palabra de Dios. Así sea.